Con la industria pornográfica en auge con la llegada de nuevas plataformas, el 83,2% de los hombres consumen porno gay. Los españoles pasan alrededor de 9 minutos por visita en páginas porno. ¿A qué edad empecé a consumir porno? Que yo recuerde, bastante joven en realidad. 7, 8 años, no recuerdo muy bien. Un amigo lo buscó en el ordenador y pues estaba yo al lado y me dijo, ven, mira esto. Sobre los 11, 12 más o menos, primero de la ESO. 10 años más o menos, 9, 10 por ahí. A los 11, 12 me salió así aleatoriamente por internet, no buscándolo la verdad. Sería sobre los 13, 14. Lo empecé como una tontería, buscando algún juego así por ordenador. Buscar páginas de juegos y tal y te salen como que anuncios un poco raros, abrir los enlaces y me llevaban a las páginas estas. Mi tío tenía como unas revistas de porno japonés, ahora no me sale el nombre, pero empecé por ahí. Antes, por ejemplo, cuando daban en los canales estos de teletienda y tal, que los programas nocturnos hacían porno, pues muchas veces me lo ponía. Hola, me llamo Edu, tengo 21 años, soy de Barcelona. Me llamo Adrià, tengo 22 años y soy de Barcelona. Soy Carlos, tengo 23 años, vivo actualmente en Barcelona. Yo soy Xavi, tengo 24 años y vivo en San Adrián. Me llamo Sebastián, tengo 25 años y vivo en Barcelona. El porno. Desde sus inicios en la era digital a principios de siglo, no ha parado de crecer y llegar a cada vez más público. Son cada vez más las herramientas para llegar al porno, desde webs, Twitter y diversas aplicaciones. El 86,3% de jóvenes catalanes han consumido porno. En Barcelona, la franja de edad de inicio se sitúa entre los 12 y los 13 años. ¿Tiene influencia el porno en la conducta sexual de los jóvenes? Yo diría que no. Es que al final el porno refleja lo que realmente la gente hace, yo creo. En mi vida sexual la pornografía yo creo que de alguna forma u otra lo ha influenciado. Me ha ayudado a veces a ver algunas escenas y con parejas antiguamente que he tenido, es como que, bueno, hago esto y le va a gustar. Sí, me ha influido de formas muy positivas, como descubriendo fetiches y cosas que me gustan, como muy negativas en el aspecto de lo irreal que es y lo falso que es todo, y tratar de llegar a esos estándares sexualmente hablando es graciosísimo, porque no es posible. El típico gesto de cachetear en la nalga y esas cosas. Yo creo que vamos ya instruidos del porno a la hora de follar, al menos las primeras veces. Yo puedo ver cómo lo hacen, en plan, y pensar, vale, esto tengo que hacerlo o esto puede gustar. Siempre está el morbo de ver algo por primera vez, en plan, yo qué sé, por ejemplo, orgía o varios tíos, o sea, más de 3, pero de ahí hacerlo. Algunas veces como que salen escenas que le está amarrando los brazos, las piernas o que lo está ahorcando. Cosas. Es como que tú dices, si yo hago esto, luego cuando estoy follando con un tío le gustará. Soy Nerón, tengo 33 años, soy sexólogo y soy actor porno. Creo que el porno no es una herramienta para educar, solamente que la gente la usa para eso, que es un error garrafal. Pero la gente puede estar usando el porno como referencia, pero el porno no fue creado jamás para ser una referencia, entonces eso es algo negativo, ¿no?
Si es que los padres y las escuelas realmente tuviéramos algún tipo de preocupación por el hecho de hablar de consentimiento, de violencia sexual o de salud sexual, probablemente lo ideal sería hablar sobre esos temas con los chicos y no esperar tipo a que tengan 15 años para tocar el tema, ¿no? Y finalmente tenemos que darnos cuenta que en esta época todo el mundo tiene un móvil en la mano, entonces el acceso al porno es casi que inmediato, ¿no? Si estás dispuesto a darle un móvil a tu hijo, entonces probablemente también debería estar dispuesto a darle esa charla a la edad a la que le estés dando el móvil, ¿no? O sea, la educación sexual empieza a los 2 años, la correcta, que es cuando empiezas a hablar acerca de asertividad, por ejemplo, y privacidad, al respeto al cuerpo. Todo eso ahí es educación sexual. Solamente que, claro, dile a un padre hay que empezar a hablar de educación sexual a los 2 años y se mueren, ¿ves, no? El porno está hecho para entretener. Entonces, claro, te salteas la parte del consentimiento, te salteas la parte de higiene o te salteas la parte en la que van a pedir PrEP al Estado para que no les dé VIH, etc. El tamaño del pene ideal, la forma de la vulva ideal, ¿no? Tipo, el porno nos está tirando mucho a el pene más gigante y la vulva que es casi inexistente. O sea, puede generar complejos por el tema de tamaños o por el tema de formas de genitales, el tema de corporalidad. Claro, no hablando desde la parte utópica de cómo debería ser, sino lo que está pasando el día de hoy es que, claro, vas a tener niños que ven esto acá, o preadolescentes que ven ese tipo de contenido y que no van a poder discernir entre la realidad y la absoluta ficción que es el porno, ¿no? Hay esta sexóloga que me fascina, que se llama Esther Perel, que dice: tenemos miedo a que sepan mucho muy temprano, cuando nuestro miedo debería ser a que sepan muy poco muy tarde. Me informé mucho por los estudios, porque normalmente en el cole siempre te dan como que entrevistas y educación sexual de usar preservativos y todo eso. Ya más adelante, cuando te inicias en este mundo del sexo, como que dices, si follo sin preservativo pasará algo. Soy gay, o sea, no me voy a embarazar, pero igual tienes el miedo de que puedas tener alguna ETS, yo qué sé. La mayoría de veces que he visto porno, sobre todo si son de cadenas grandes, que los nombres son conocidos y tal, sí que he visto que utilizan protección, lo cual me pareció bastante correcto. Y sí es verdad que en muchísimos casos no se usa, pero he visto como entrevistas y tal, actores porno que hablan acerca de las revisiones que tienen y cómo llevan sobre todo esas casas, cómo llevan un seguimiento de sus actores y todo esto. Creo que la forma en la que yo he aprendido a protegerme sexualmente hablando no ha sido viendo porno, ha sido investigando por mi cuenta en la escuela, en instituciones, mi familia y cosas así, que me han enseñado a cuidarme sexualmente hablando. Cuando vas quedando con varias personas y tienes relaciones con varias personas, ya es como algo de lógica decir, pues cada cierto tiempo pues vas a hacerte pruebas para ver que todo esté bien. Y es algo que hay mucho estigma, por ejemplo, hacia los homosexuales de que pues son más propensos a coger enfermedades, pero realmente es porque yo creo que, bajo mi punto de vista, son los que más se preocupan por su salud sexual, más que a lo mejor los heterosexuales, que quizá no se detectan tantas enfermedades, pero porque se hacen menos revisiones. Entonces yo creo que el estigma que hay es negativo. Digamos que lo único que sabemos del sexo es que es peligroso, que puede tener consecuencias negativas, pero no tenemos un tipo de educación sexual tipo positiva en el que te pueden decir esto es de puta madre, es súper rico, está súper bien conectar con otras personas de esta manera. Es importante que sepas cómo cuidarte, es importante que sepas cuidar a la otra persona también, es importante hablar acerca de consentimiento, que te sientas libre y tranquilo de hablar de todos esos temas con tu pareja o con tus parejas.
Normalmente en el porno ves a tíos musculosos, yo qué sé, fibrados, tíos de gym, pero claro, yo cuando me fijo en un tío no me estoy fijando si es de gym, si tiene buen cuerpo, me fijo más en su cara, en su sonrisa, o sea, para satisfacerme a mí mismo en el placer, se podría decir que sí me fijo en el físico, pero si es una relación, a mí me da igual cómo sea el tío. Definitivamente los físicos que ves en el porno, estos cuerpos tan normativos, o no, depende de lo que consumas, me imagino, sí te influencian influencian a uno mismo. En mi caso de dos maneras, ¿no? A saber qué tipo de cuerpos me gustaban o me ponían sexualmente hablando, y esto hablando solamente del físico, y cómo me sentía con mi cuerpo y todas las inseguridades que me generaba eso. Pero supongo que al final es un viaje que hace cada uno y descubre qué le gusta y qué no le gusta. Es decir, yo he aprendido a quererme y me ha costado muchísimo. Y una de las razones por las cuales no me quería definitivamente es por consumir tanto porno. Esa es una nueva movida, ¿no? Que es, me acuerdo que la frase era no me objetifiques, no me cosifiques, es como si fuera una falta de respeto. Digo una cosa, nosotros cosificamos de manera natural por evolución, por supervivencia. El hecho acá no es vamos a inventarnos una narrativa distinta para sonar bien, es tipo darnos cuenta cómo funcionamos para poder justamente tomando en cuenta esa información poder gestionarlos de la mejor manera. Durante mi adolescencia, ese transcurso, consumía bastante porque bueno, estaba muy solo, mucho tiempo solo y un adolescente con tanto tiempo libre y solo en internet es horrible. Entonces consumía bastante y llegué a tener mucha inseguridad conmigo y no quería que nadie me viera ni desnudo ni nada, porque lo que veía era algo a mis ojos bastante idílico y era algo que yo no tenía. Generalmente pensamos que el porno violento genera personas sexualmente agresivas también. Y de hecho no hay ningún equivalente que lo pueda demostrar. Gracias a un estudio que se hizo en República Checa, que hicieron este estudio en el que promovían la pornografía violenta y lo que tuvieron fue una caída alucinante de índice de violaciones reales en el país. Entonces, replicaron el estudio en Estados Unidos y los resultados fueron iguales. El estudio se llama More Porn, Less Rape. Más porno, menos violaciones. Porque es un equivalente absoluto. Entonces el porno no genera agresores sexuales. Los agresores sexuales consumen porno agresivo, y lo que sí podemos saber es que un agresor sexual que esté masturbándose en su casa es un agresor sexual que no va a estar violando a nadie en la calle. Entonces, porque yo puedo querer ver hoy día porno violento y eso no significa para nada que voy a cruzar cables y pensar tipo, voy a pegarle a mi pareja mañana. O sea, así no va. Si eres chico, si eres un niño y estás teniendo tus primeros contactos con el tema sexual y tus referencias son esto y no tienes con qué contrastarlo, probablemente sí podría ser un problema. Pero como digo, el porno agresivo no genera agresores sexuales. El consumo de porno, jóvenes, es cada vez más frecuente en edades tempranas, lo que podría influir considerablemente en sus relaciones sexuales si no reciben la educación sexual pertinente.